Es excelente estar aquí con ustedes nuevamente. Quiero agradecerle a Jack por la excelente presentación que va a iniciar la discusión de esta mañana. Yo quiero hablar de otro aspecto del día de hoy, de la enfermedad pulmonar crónica, la displasia broncopulmonar y la insuficiencia respiratoria en bebés pretérminos. Y esto es la asociación tan fuerte que existe con la hipertensión pulmonar tanto temprana como tardía. Y este problema lo vemos y lo reconocemos cada vez más en nuestras unidades neonatales. Y creo que será muy importante para nosotros aprender más sobre esto en las próximas décadas para que podamos saber cómo tratarlo. Esto lo mostré ayer e indica el desarrollo normal o la trayectoria normal del desarrollo vascular neonatal en útero y en el momento del nacimiento. En nuestro foco últimamente es la última parte del desarrollo vascular después de un nacimiento a término, pero ahora lo que quiero es llamar su atención al hecho que los bebés pretérmino que nacen temprano durante la edad gestacional, a 24, 25, 26 semanas, nacen en un momento en que la resistencia vascular pulmonar sigue estando relativamente alta, y este es un momento también donde el desarrollo vascular o durante el cual el desarrollo vascular tiene una gran sensibilidad o no está bien desarrollada la sensibilidad al oxígeno y otros. Por lo tanto, no sería sorprendente para nosotros que los bebés pretérmino sean susceptibles a la hipertensión pulmonar incluso muy temprano. Por lo tanto, verán aquí que en un bebé de muy bajo peso, de extremo bajo peso, en esta radiografía se ve muy similar a lo que veríamos en un bebé a término con hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. No hay síndrome de estrés y no hay infiltrados. De hecho, se ven bastante bien, bastante alegémicos en los campos pulmonares, pero este bebé, sin embargo, estaba muy hipoxémico. Y también sabemos ahora, y lo vamos a discutir después, durante la charla, que los bebés con displasia broncopulmonar tienen una alta incidencia de hipertensión pulmonar asociada con la enfermedad. Por lo tanto, en nuestro primer caso voy a presentar varios casos el día de hoy. Este es un bebé de muy bajo peso al nacer, a 25 semanas de gestación, después de un ROM prolongado de 2 semanas. Los Apgar eran muy bajos, hubo que hacer una resucitación prolongada en el momento del nacimiento, y después de eso el bebé continuó teniendo hipotensión, mala perfusión, y estaba muy hipoxémico con un PO2 de solo 47, pese a una ventilación con 100% de oxígeno. Y el bebé fue tratado con surfactante, con anotrópicos y transferido a nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales en la Universidad de Davis. Aquí ven la radiografía de este bebé, un campo pulmonar muy alegémico, y lo que pueden observar del eco es que encontramos un shunt del ducto arterioso de derecha a izquierda, así que este bebé tenía una hipertensión pulmonar persistente muy similar a lo que veríamos en un bebé a término, y en la incidencia en estos bebés pretérmino de esta hipertensión pulmonar es cerca del 2%. Es muy fácil de no verse, no determinarse, y entonces cuando ustedes ven una radiografía como esta en un bebé que sigue estando hipoxémico, piensen en la hipertensión pulmonar y pidan un eco. Cuando observamos los datos de nuestra gran base de datos, estos son datos de las unidades perinatales o la colectiva de calidad de cuidados perinatales, van a ver que el uso de óxido nítrico inhalado es bastante alto en este grupo de bebés de muy bajo peso al nacer, y esto es porque
Hay mucha insuficiencia respiratoria, mucha falla respiratoria y es muy común la hipertensión pulmonar. También está relacionado con la utilización temprana de óxido nítrico para estos bebés que tienen esta asociación entre la hipertensión pulmonar y las enfermedades pulmonares. Aquí le voy a mostrar que un bebé a pretérmino, particularmente si ha habido una ruptura de membranas prolongadas o un problema de apnea, puede nacer con un remodelamiento vascular pulmonar muy similar a lo que veríamos con un bebé de PPHN a término. Si ustedes ven un bebé con hipertensión pulmonar a término, van a ver esta capa media engrosada. No pueden ver el puntero. Bueno, van a ver que la capa adventicia. Y aquí ven la fotografía del medio, que es un bebé pretérmino, después del hidroamnio, que van a ver que murió a las 3 días de vida. Y estos son muy similares los hallazgos. Ven estos vasos muy remodelados. Y a la derecha, un bebé con displasia broncopulmonar e hipertensión pulmonar, nuevamente muy similar el remodelamiento vascular. Así que es importante recordar que los bebés pretérmino no están exceptuados de este remodelamiento vascular que observamos. Ayer hablamos de la Asociación Cardíaca Americana que publicó estas guías en diciembre del 2015. Se pueden bajar muy fácilmente de internet para que todos la puedan usar. Y estas son las guías para la hipertensión pulmonar persistente. Son guías que están separadas para la BPD. Y lo que quiero señalarles es que el consenso señala que el óxido nítrico inhalado en este contexto en particular, estos bebés pretérmino de una pérdida de membranas significativa, que tiene una falla respiratoria fuera de proporción a la enfermedad parenquimática, lo más probable es que tenga hipertensión pulmonar y en este caso les pueden salvar la vida con el óxido nítrico inhalado. Ahora quiero hablar de qué pasa con la hipertensión pulmonar crónica, que está comúnmente asociada con la displasia broncopulmonar severa. Aquí vemos una radiografía de un bebé que se transfirió a nuestro hospital con una hipoxemia severa y displasia broncopulmonar. Había nacido a las 24 semanas gestacionales, tenía oligohidroamnios también y restricción del crecimiento intrauterino. Había sido ventilado mecánicamente en los primeros meses, pero luego había sido trasladado a una cánula nasal y parecía que estaba avanzando relativamente bien y después lo tuvieron que reintubar y transferirlo a nuestro departamento porque el curso clínico estaba empeorando. Pueden ver al final de la pantalla cómo era la ventilación, 85% de oxígeno con un PO2 de alrededor de los 30 y el eco inicial cuando se hizo la transferencia del bebé a nosotros mostraba una dilatación del ventrículo. Así que el septo intraventricular también estaba protruyendo hacia el ventrículo izquierdo. Estábamos viendo que no había forma de determinar, como es el caso en la mayor casos de estos bebés, si había regurgitación de la mitral. Este es un bebé que tiene un problema distinto del que observábamos en la hipertensión aguda pulmonar que discutimos ayer más completamente. La hipertensión pulmonar temprana, aguda, se reconoce más fácilmente. Tenemos evidencia de terapias basadas en la evidencia de cómo trabajar con ECMO, con sufractantes, y también tenemos una conocida incidencia de
muerte y de problemas relacionados. Pero lo que tenemos aquí, a diferencia, es una cosa que es mucho más crónica, mucho más progresiva y está asociada con la displasia broncopulmonar y con las hernias diafragmáticas congénitas. Tenemos absolutamente ninguna terapia basada en la evidencia para este tipo de hipertensión crónica pulmonar. Les voy a mostrar un poquito después cuáles son las terapias que conocemos, pero que la información es solo anecdótica, así que desesperadamente necesitamos mayor investigación para desarrollar abordajes terapéuticos para esta hipertensión pulmonar progresiva y crónica, y tenemos una mortalidad bastante más alta, de 40 a 60%, y una morbilidad a largo plazo también muy significativa. Aquí vemos 3 estudios recientes prospectivos que nos dan alguna sensación de cuál es la incidencia y el impacto de la hipertensión pulmonar en estos bebés de muy bajo peso al nacer. Entre todos estos estudios son casi 600 bebés. Cada uno de estos estudios está midiendo la hipertensión en forma prospectiva y a través de eco en una al mes o a la semana de vida, y luego también a las 36 semanas de edad, como para tener 2 ventanas de medición. Y vemos algunas similitudes entre estos estudios. La hipertensión pulmonar temprana o aguda no es poco común. Cada uno de estos estudios encontró una significativa incidencia, y en el último, el más grande, a la derecha observamos es el del Dr. Pete Marani. Si encontramos o incluimos hipertensión pulmonar y otros marcadores, como por ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda, la falla del septo intraventricular, la dilatación ventricular, la incidencia en temprana es casi de un 40%, y le voy a mostrar por qué significativo o qué tan significativo es esto más adelante. Como uno esperaría, muchos de estos bebés van a terminar desarrollando una hipertensión crónica tardía que va desde un 14 a un 40% de hipertensión pulmonar tardía, y esto genera también una relación con un BPD muy alto, con una displasia muy alta. Aquí tenemos datos adicionales del estudio de Morani. A la izquierda van a ver la población general con un 42% de incidencia de hipertensión pulmonar temprana en un eco a los 7 días. Esta hipertensión pulmonar temprana es un predictor significativo de un desarrollo posterior de displasia broncopulmonar a las 36 semanas. De estos bebés, aquellos que tienen un BPD severo, 62% de ellos van a tener hipertensión pulmonar temprana. Por lo tanto, en bebés que tienen un screening de soporte de hipertensión pulmonar temprana, nos va a ayudar a determinar cuáles están a mayor riesgo. A la derecha pueden ver un BPD severo que está altamente asociado con la hipertensión pulmonar tardía. En la población en general, para un 10% de los bebés tienen una hipertensión pulmonar tardía, y de ellos, aquellos que tienen una displasia broncopulmonar severa son casi el 30% de estos bebés. Así que esto realmente crea una imagen certera de la necesidad de hacer un screening de todos los bebés de 36 semanas que continúan utilizando oxígeno en ese momento. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque esta asociación de hipertensión pulmonar cambia el resultado de estos bebés. Les voy a mostrar un par de estudios que confirman esto. Esto es del Dr. Jonathan Slaughter en Ohio, y él hizo un screening de muchos bebés de muy bajo peso al nacer y determinó con un eco de más de 30 días que la hipertensión pulmonar estaba presente o no. Si observamos abajo a la izquierda, en aquellos bebés que tienen hipertensión pulmonar, la mortalidad era de 38% comparado con un 14% de aquellos que no tenían hipertensión pulmonar. En otras palabras, esos bebés con hipertensión pulmonar tenían 3
veces más posibilidades de morir que aquellos que no la tenían. Este es un estudio del grupo de Mary Mullins en Boston, en Massachusetts. Es un estudio retrospectivo de 42 bebés pretérmino con hipertensión pulmonar y displasia broncopulmonar, y estos bebés se les hizo un seguimiento de más de 2 años. Estos bebés que solo tenían una hipertensión pulmonar leve tenían una sobrevida muy posible, mientras que aquellos que tenían una hipertensión pulmonar severa tenían un 38% de mortalidad a los 2 años. Así que no es solo importante detectar la hipertensión pulmonar, sino que también es muy importante tener asistencia para poder manejar la enfermedad. Ahora, incluso los bebés, y estos son datos muy nuevos que están recién ahora surgiendo, incluso bebés que parecen estar bien, tienen hallazgos de disfunción vascular a 1 año de vida. Estos son datos del Dr. Levy, informados en el encuentro del PAS hace 2 meses, y es una cohorte del estudio PROP, uno de los más grandes que han examinado los resultados para bebés de extremado bajo peso al nacer, e hicieron un estudio prospectivo de 80 de estos bebés a 1 año de edad y de 1 año de vida, y los compararon con un grupo similar de controles sanos. Observaron las evidencias de eco de hipertensión pulmonar. Lo que ven es el PAAT, es el tiempo de aceleración arterial, y cuanto más alta la cifra, más normal la vasculatura, más saludable la vasculatura. Así que cuando pueden ver ustedes en estos bebés, el PAAT es de aproximadamente 0.4 en bebés sanos, pero se ve reducido de forma significativa, incluso en bebés pretérmino que no tienen enfermedad pulmonar. Por lo tanto, esto indica que hay un desarrollo anormal de la vasculatura pulmonar y que incluso hay una baja significativa en aquellos bebés que tienen enfermedad pulmonar crónica aún mayor. Por lo tanto, esto es importante porque indica que tal vez estos bebés pretérmino están con un riesgo de una disfunción vascular persistente a medida que entran en su niñez y luego en la adolescencia. Les voy a presentar un tercer caso, una tercera historia que muestra otra asociación infrecuente pero importante con BPD asociada con hipertensión pulmonar. Esto parece ser una historia familiar. Bebés de muy bajo peso al nacer, nacido después de oligohidramnios, relativamente enfermo al principio, primero se extubó a CPAP, incluso se le dio el alta con un poco de oxígeno. Y en el momento del alta, el eco parecía normal, excepto un aplanamiento ventricular leve del septum cuando estaba agitado. Este bebé se volvió a internar algunas semanas después a la UCIN en falla hipoxémica respiratoria muy severa e hipertensión pulmonar severa por eco, y se empezó a dar óxido nítrico inhalado 20 ppm. Y fíjense qué pasó. Cuando comenzamos con el óxido nítrico inhalado, antes de iniciarlo vemos los hallazgos de enfermedad pulmonar crónica, pero a la derecha ven que cuando empezamos con eso, el bebé desarrolló un edema pulmonar muy rápido y en realidad empeoró después de iniciar el óxido nítrico que antes. Es un bebé que tiene la asociación de estenosis venosa pulmonar. Bueno, todavía no sabemos cuál es la incidencia real de esto en nuestros bebés con BPD, hipertensión asociada con BPD, pero sabemos que hay una cantidad de factores de riesgos que les permiten pensar en esto, y siempre deben pensar si empiezan con óxido nítrico inhalado y ven el desarrollo de edema pulmonar. Así que los factores de riesgo son prematurez extrema, restricción de crecimiento, y también solemos encontrar la asociación con una enterocolitis necrotizante previa.
Ven a la izquierda la estenosis venosa y a la derecha ven la mortalidad de la estenosis de la vena pulmonar es extremadamente alta. No hay terapia médica para este cuadro y la terapia quirúrgica es en gran medida paliativa, pero no parece cambiar el índice de mortalidad. Esto también nos dice que la cateterización cardíaca sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico y la evaluación de hipertensión pulmonar, incluso en bebés pretérmino. Los bebés pretérmino con BPD están muy enfermos, están con oxígeno y esto nos hace detenernos un instante para determinar si hay que seguir con este CAP cardíaco, con este cateterismo cardíaco y hay que usar ecocardiografía porque no es invasiva, pero la cateterización puede ser increíblemente importante, particularmente cuando el eco les está dando información incompleta. Y si la terapia de primera línea para BPD y pH no alcanzan el éxito, los insto a trabajar con los cardiólogos para considerar la cateterización cardíaca en situaciones como las que acabo de describir. Algunas palabras quisiera decir ahora sobre la etiología de la hipertensión pulmonar asociadas con BPD. Creemos que muchos de los factores que Jack acaba de presentar son la causa de el daño que impiden el desarrollo del parénquima, también afectan las señales angiogénicas y, por ejemplo, corioamnionitis, los factores postnatales de estrés oxidativo, hipoxia hiperoxia, lesión pulmonar inducida por el ventilador y otros. Todo esto va a afectar el desarrollo vascular del pulmón y pueden llevar a hipertensión pulmonar. Les voy a mostrar un par de estudios de laboratorio que también sugieren que estos factores son importantes para el desarrollo vascular. Este es un estudio de Cathy Farrows de laboratorio comparando ratones recién nacidos expuestos a oxígeno de dos maneras diferentes. Algunos de los ratones se exponen a hiperoxia durante 14 días y sabemos que esto es dañino para el pulmón y para la vasculatura del pulmón. Pero el otro grupo de ratones se randomizó a hiperoxia por un día, seguida por recuperación en 13 días de aire ambiente. O sea que la comparación es 14 días de hiperoxia a un día de hiperoxia. Y lo que ella encontró fue que un día de hiperoxia creaba casi igual enfermedad vascular que 14 días. O sea que hay algo muy tóxico en el oxígeno cuando se entrega en altas concentraciones y tempranamente. Y encontró que incluso después de ese periodo de recuperación en aire ambiente había disfunción, menor reducción de ciertos elementos y activación de PDE5. Todos estos hallazgos que afectan negativamente la reactividad. Karen Masten y nuestro grupo en Chicago desarrolló una cohorte de bebé con BPD moderado a severo y en ese grupo, como uno podría predecir, 28% tenía hipertensión pulmonar a las 36 semanas. Lo que nosotros encontramos al examinar estos bebés fue que más de la mitad de los bebés habían nacido con pesos al nacer inferiores al percentilo 25, y una gran proporción, casi 40%, tenían pesos al nacer inferiores al percentilo 10, o sea que en un bebé que nace con restricción de crecimiento fetal, eso se convierte en un factor de riesgo significativo, tanto para hipertensión pulmonar inicial como tardía. Michelle Walsh recientemente examinó la cohorte del ensayo SUPPORT en Estados Unidos. A la izquierda
analizó o estudió bebés que eran apropiados según la edad gestacional y recordarán, algunos de los bebés se randomizaron a recibir soporte con oxígeno a 91-95% de saturación y otro a 85-89% de saturación. Y ella encontró que los bebés que habían crecido adecuadamente al momento del nacimiento no tenían diferencia significativa en sus resultados, pero aquellos bebés que eran pequeños para la edad gestacional había una diferencia significativa. Había solo 96 de estos bebés, pero inclusive al momento del alta, muchos más de los bebés que tenían restricción de crecimiento y que habían sido randomizados a la saturación de oxígeno menor habían muerto antes del alta que aquellos randomizados al rango de saturación más elevado. Esto nos dice entonces que la sensibilidad al oxígeno en estos bebés pequeños para su edad gestacional es muy profunda y tenemos que prestar muchísima atención a ello. En nuestro laboratorio nosotros hemos estado tratando de comprender el impacto de la restricción de crecimiento postnatal en el desarrollo vascular pulmonar y nos preguntábamos si tenía alguna interacción con el daño causado por la hiperoxia al pulmón. Entonces, para hacer esto, tuvimos dos grupos. Son ratas que normalmente tienen camadas de 10 hijos y teníamos otros que tuvieron 16 a 17, se ajustó el tamaño de la camada. En ese caso, la madre tiene más leche, pero la composición de esa leche es distinta y es menor en su contenido de grasa, que esto es lo que dijo el profesor Rigo antes. Y ven acá en esta foto que las ratas que habían sido randomizadas al tamaño mayor de camada eran mucho más pequeñas con estos déficits de grasa, por ejemplo, comparado con las ratas que crecían normalmente. Luego, algunas de estas ratas se expusieron también a hiperoxia o a aire ambiental. Lo que encontramos, y fue muy sorprendente realmente para nosotros, lo que sabíamos en las barras negras, sabíamos que la hiperoxia causaría hallazgos de hipertensión pulmonar, sabíamos que incrementaría el peso del ventrículo derecho, habría remodelado y que reduciría el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar a la derecha, pero no esperábamos que la restricción de crecimiento en sí misma en el aire ambiental produciría muchos de los mismos hallazgos. Incrementaría el peso del ventrículo derecho y reducía el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar, o sea que teníamos hallazgos de hipertensión pulmonar y pudimos confirmar el remodelado vascular. Cuando se combinan ambas, como comúnmente ocurre cuando tratamos a nuestros bebés, es un modelo de double hit, o sea que pudimos ver un aumento mayor en el peso del ventrículo derecho y reducciones ulteriores en el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar. Esto nos lleva a comprender o a hacer algunos de los estudios mecanísticos para determinar cómo debemos brindar el soporte nutricional. Voy a terminar, como les dije al comienzo de mi charla, tenemos pocas terapias basadas en evidencia para el tratamiento de hipertensión pulmonar asociada con BPD. Una vez más, en las guías de AHA que se publicaron a fines del año pasado, teníamos las recomendaciones, si ustedes las pueden descargar. La terapia general se basa en las mismas vías que comentamos ayer: óxido nítrico, PGI-1, prostaciclina, adenilato de ciclasa, guanilato ciclasa. No voy a hablar de endotelina otra vez hoy. Entonces, las opciones que tenemos son óxido nítrico inhalado, sildenafil, bosentan, algunos análogos de prostaciclina. Aquí pueden ver
evidencia anecdótica de que el óxido nítrico inhalado es beneficioso para el tratamiento agudo de hipertensión pulmonar en bebés con BPD establecida. Estos son datos del grupo de Colorado comparando la respuesta vascular a oxígeno solo versus oxígeno más óxido nítrico inhalado, y pueden ver que con óxido nítrico inhalado la resistencia vascular pulmonar cayó virtualmente en todos los pacientes tratados con óxido nítrico inhalado, pero menos de la mitad de los bebés tratados solo con oxígeno. Así que este es un tratamiento muy beneficioso para la estabilización en agudo, si bien es muy difícil y caro en periodos prolongados de tiempo. Por eso, como terapia crónica, es menos adecuado. La terapia crónica que se ha usado más es sildenafil, y todavía tenemos series de casos en gran medida que son las que guían nuestra práctica. Este es un total de aproximadamente 100 bebés tratados en 4 estudios diferentes con sildenafil. Pueden ver que una de las cosas que tienen en común es que la iniciación de sildenafil en la mayoría de los estudios fue después de 3 a 4 meses de vida, o sea que son bebés con una hipertensión pulmonar severa, progresiva, crónica. Ven que la mayoría, según el ecocardiograma, tienen reducción de la presión sistólica de ventrículo derecho, y sin embargo no hay aún buena evidencia de mejoría aguda o crónica en la necesidad de oxígeno o de apoyo o soporte respiratorio. La otra cosa es que la mayoría de los bebés de estos estudios se tratan durante varias semanas, o sea que uno va a necesitar un cardiólogo para ayudar al seguimiento de estos bebés a través del tiempo. Y también hay datos sobre sildenafil que es importante saber al incorporar el sildenafil para el largo plazo, y hace falta un cardiólogo para ayudarlos con esto. Estos son los datos de largo plazo del estudio STARTS-1, y no hay un brazo con placebo. Estos eran chicos de más edad con distintas formas de hipertensión pulmonar idiopática o hipertensión pulmonar asociada con enfermedad cardíaca congénita. Se trataron durante muchos años con sildenafil. Y después de 3 años de terapia con sildenafil, había una señal de que el sildenafil en dosis alta, más de 6 miligramos por kilo por día, estaba asociado con mayor mortalidad que el sildenafil de dosis baja. Así que evitar el sildenafil de alta dosis parece ser importante si uno está usando esta terapia durante muchos años. La señal no se vio en bebés con menos de 20 kilos o chicos de menos de 20 kilos de peso, y quiero señalar que no hubo niños con BPD o cualquier otro tipo de enfermedad pulmonar en este estudio. De hecho, ese fue uno de los factores de exclusión. Igual son datos importantes a conocer y monitorear la respuesta muy cuidadosamente a través del tiempo. Esto nos dice que el uso de sildenafil en nuestra población, en recién nacidos, en bebés de poca edad con hipertensión pulmonar, requiere mucho más estudio. Y creo que todos tenemos que incorporarnos a estos estudios, o tenemos que hacer el esfuerzo conjunto de que se hagan estos estudios. Ayer hablé un poco sobre el uso agudo de prostanoides en hipertensión pulmonar temprana. Los prostanoides pueden ser una muy buena terapia para bebés con BPD asociado, hipertensión pulmonar asociada con BPD, y en particular treprostanil parece ser muy prometedora. Se puede dar de manera endovenosa, inhalado también, y subcutáneo. Y a la derecha pueden ver el sistema de administración subcutánea. En adultos causa mucho dolor, pero en los bebés de poca edad la toleran muy bien sin ningún dolor. Simplemente cambian el parche cada 5 a 7 días aproximadamente, y la evidencia de los informes preliminares es muy prometedora, o sea que en aquellos niños que necesitan un segundo fármaco, este podría ser muy interesante.
en el algoritmo de tratamiento del consenso de AHA, este es para hipertensión pediátrica. En la parte superior pueden ver la importancia, una vez más, de la derivación a expertos, o alguien que tiene experiencia con hipertensión crónica y cómo tomamos la decisión de cuándo usar monoterapia, cuando pasamos a una terapia combinada de 2 fármacos. Y este es un artículo que ustedes fácilmente pueden descargar de el sitio web de Circulation. En conclusión, entonces, la hipertensión pulmonar en bebés pretérminos se asocia con morbilidad y mortalidad significativa. La hipertensión pulmonar temprana es un factor de riesgo de BPD e hipertensión pulmonar tardía. También es un factor de riesgo para mayor severidad de BPD y también la hipertensión pulmonar está asociada con morbilidad y mortalidad. ECO es un método conveniente y preciso, se debe usar tempranamente y es un buen mecanismo de monitoreo. La cateterización es el gold estándar para una evaluación completa y desesperadamente necesitamos más datos sobre seguridad y eficacia de la terapia. Este es mi último día con ustedes y en este maravilloso país, y quiero agradecerles por hacer que esta haya sido una experiencia tan maravillosa para mí. Quiero cerrar con esta cita que creo que impulsa mucho nuestra actividad en nuestras unidades neonatales, y esto lo dijo Einstein: hay 2 maneras de vivir la vida. Uno es como si nada fuera un milagro y la otra es como que absolutamente todo lo es. Y comparto con ustedes el amor de crear milagros para nuestras familias. Gracias.